el capítulo 5 del libro de los Hechos, que ustedes saben que es la historia del desarrollo de la iglesia, cómo comenzó la iglesia y su desarrollo. Y en la semana pasada la pastora estuvo hablándonos del capítulo 4. Hoy vamos a leer el 5, como dije. Voy a leer un versículo que, aunque no está en el capítulo 5 de Hechos, tiene mucho que ver con el desarrollo de este capítulo. Y es muy importante que lo leamos. Es Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice: no os engañéis, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Es decir, Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy importante versículo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor. Y sabemos, Padre, que la lanzamos y tu palabra hace el efecto para lo que fue enviada. Nunca regresará vacía, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que en el capítulo anterior, el capítulo 4, que la pastora estuvo estudiando con nosotros, se resalta la generosidad de los creyentes que comenzaron la iglesia. Se habla de esa voluntad que ellos tenían para disponer su corazón, a poner sus bienes a disposición de la iglesia, porque en ese tiempo los bienes comenzaron ellos a vender bienes y a ponerlo todo a disposición de la iglesia como un fondo común. Muchos de ellos vendieron propiedades. Entonces vemos que eran personas de un mismo sentir, querían todos hacer lo que dice el Señor. Dios quiere que seamos de un mismo sentir, que todos entendamos lo que Él quiere y que todos caminemos con un mismo corazón, porque es que cuando unimos, ¿verdad?, nuestras voluntades a hacer la voluntad de Dios, es que las cosas salen bien. Cuando nosotros estamos cada cual por su lado, como dice la palabra, cada cual se apartó por su camino, ahí ya las cosas se descomponen. Entonces aquí vemos que, aunque en el capítulo 4 vemos que eran de un mismo sentir, en este capítulo vamos a encontrar el primer caso de esa indisciplina en la iglesia, de esa manera que estamos diciendo que Dios no quiere que tengamos. Vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer del 1 al 11, voy a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una propiedad, y sustrajo del precio, tomó una parte, sabiéndolo también su mujer, es decir, estaban de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, él tomó parte en contubernio con la esposa, los dos de acuerdo, tomó parte y le hizo creer a los apóstoles que la habían vendido en esa cantidad que le entregó a Pedro. No le dijo que ellos habían tomado una parte. Y por eso el Espíritu Santo le habla a Pedro. Y le dice entonces, Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Tú no nos estás engañando a nosotros, has engañado a Dios. No fueron sinceros, se dejaron engañar por Satanás, pero Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo inmediatamente hace saber a Pedro que
Ananías y Zafira habían tomado parte y solo le entregaron una porción del dinero. Y no importaba que ellos lo hubieran cogido, si se lo dicen a los apóstoles. Lo vendimos en tal precio y cogimos una parte y trajimos la otra. Pero ellos engañaron, trataron de engañar a la iglesia, ¿verdad? Diciendo que lo habían vendido solo en eso que le habían llevado a los apóstoles. Entonces, vemos que el apóstol Pedro culpa a Ananías porque dice, ¿por qué permitiste que el diablo entrara en tu corazón? Y hicieras eso. Eso es lo que nos dice el libro de Santiago. Hay un versículo que dice que cuando nosotros albergamos algo tenemos que inmediatamente rechazarlo, antes que eso entre en nuestro corazón y venga entonces y dé a luz al pecado. Porque es cuando albergamos esas cosas que llegan a nuestra mente, que nosotros comenzamos a darle vuelta en nuestra cabeza y las arropamos ahí, y entonces eso hace ya que el pecado entre en nuestro corazón y dé a luz ya la muerte, dice. El pecado que albergamos da a luz la muerte. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no le gusta la mentira. Eso es una enseñanza. Entonces, desde el primer momento, Dios hizo que eso sucediera y dio un ejemplo, como vamos a ver. Dice aquí, al oír Ananías estas palabras que le dijo el apóstol Pedro, cayó y expiró, es decir, murió. Murió inmediatamente. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué? Porque Dios quería poner un coto a la situación desde el primer momento y que todos entendieran que esa iglesia que se estaba formando tenía que ser una iglesia real, una iglesia verdadera, una iglesia donde no se albergaba la mentira, porque Dios no puede ser burlado. Y dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron en una sábana, en algo, y sacándolo, lo sepultaron. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Entonces viene la esposa, que no sabía lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto esta heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. La misma mentira del marido. La misma mentira del marido. ¿Y en qué le dice Pedro? ¿Por qué conviniste tú con tu marido a intentar al Espíritu Santo del Señor? No me están tentando a mí. No me están engañando a mí. Están tratando de engañar al Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y ahora te sacarán a ti. Ella murió también por mentir al Espíritu Santo. Fíjate tú cómo inmediatamente se puso un coto a la situación. El Señor cortó inmediatamente esa actitud de mentir en la iglesia. Inmediatamente, desde que empezó la iglesia. Y dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor, porque esto es una enseñanza fuerte. Fue la hipocresía lo que Dios juzgó. Fue la hipocresía, fue la mentira, fue la actitud de su corazón. Dios no soporta la falsedad dentro de la iglesia, no. Y tenía que hacerlo saber a todos desde el principio. Por eso hizo que los dos murieran. Y tomó una decisión drástica con la pareja. Una decisión totalmente drástica. La ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda es un acto de adoración. Y Dios no soporta una adoración que no sea en espíritu y en verdad. Entonces Dios rechazó esa actitud y hizo que ellos murieran. Otras veces hemos tenido casos donde Dios rechaza la ofrenda porque no es
una ofrenda de corazón, como en el caso de Caín y Abel. Caín también no tenía un corazón acepto para Dios poder tomar su ofrenda. Por eso fue que no aceptó su ofrenda y sí la de su hermano. Dios no le gusta eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque todas esas cosas el Señor las toma en cuenta. Ahora en estos tiempos que no estamos en la formación de la iglesia con los apóstoles, no vamos a caer muertos quizá en el momento como le sucedió a ellos, pero el Señor tiene eso ahí anotado y de alguna manera Él tiene que hacernos saber que eso no está bien y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En algún momento el Señor nos tocará ese punto a nosotros en cualquier cosa. Fue la hipocresía lo que el Señor no soportó, la falta de la verdad. Ellos hicieron aparentar que eran generosos y no lo eran. Eso es una enseñanza. ¿Y qué dice también el Señor? El Señor dice en 1 de Pedro que el juicio debe comenzar por la casa. Es por la casa. Él pone ese tipo de juicios en la casa para que el resto de los hermanos aprendamos. Aprendamos que Dios no puede ser burlado. Vamos a seguir leyendo de las muchas señales y maravillas que en ese tiempo también, que era el comienzo de la iglesia, se hacían de mano de los apóstoles. Dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una parte frontal que tenía, con unas galerías que tenía el templo de Salomón, ¿verdad? Y le llamaban el pórtico de Salomón a ese lugar donde se reunían los apóstoles para tener los encuentros y los servicios con los hermanos. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar el apóstol Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Por qué? Porque la sombra de Pedro lo sanaba. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tiene una soberanía tremenda. Él puede sanar de la manera que Él quiera en su soberanía. Fíjate que a veces sanó personas tocando el borde del manto del Señor, como a la mujer del flujo de sangre. Otras veces hizo lodo con la saliva del mismo Señor Jesucristo, lodo, y le ponía en los ojos y la gente veía. Es decir, Él tiene maneras de sanar como Él quiera, en su soberanía. Hay cantidad de maneras de milagros que Dios hacía, de diferentes maneras. Es decir, Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas. Y iban sanando, dice, hombres y mujeres en gran número, y los sanaban en el nombre de Jesús. Dice, eran tantos los enfermos que los ponían en fila solo para que cuando pasara Pedro, ¿verdad? La sombra de él los sanara. Y fíjate que ellos no hablaban de eso, ellos no promocionaban, mi sombra sana. No, el Señor sana. De esta manera es que Dios está sanando en este momento, porque todo lo que hace un siervo de Dios es solamente el siervo es un vehículo, pero el poder es el poder de Dios, es el poder de Dios el que sana. El siervo solo es el vehículo por medio del cual Él sana. Vamos a leer ahora los versículos 17 y 18, donde comienza una nueva persecución para los cristianos, porque la iglesia ha sido perseguida desde el principio, hermanos.
Desde el principio la iglesia ha sido perseguida. El 17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En una cárcel pública se llevaron a Pedro y a Juan. En la cárcel pública. Que dice aquí, esta nueva persecución, ¿por qué? Porque ellos veían tantas personas que llegaban a la iglesia, tantas personas que eran sanadas, que la gente comenzó a hablar de esto. Y cuando esos gobiernos, ¿verdad?, que le tienen temor a la iglesia, comienzan a ver que crecen, ellos toman el control inmediatamente. Y eso fue lo que pasó. Ahora leemos del 19 en adelante. Mas un ángel del Señor, ya estando presos, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta vida era de este camino, del evangelio. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. En la noche lo metieron presos y ahora por la mañana lo querían traer para hablar con ellos. Pero cuando los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardias fuera de pie ante las puertas, más cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Por qué? Porque el ángel ya los había sacado. El ángel los había sacado. Cuando lo mandan a buscar por la mañana, creyendo estos sacerdotes, estos fariseos, saduceos, que ellos estaban cerrados en la cárcel, cuando van a buscarlo y abren la puerta, estaban los guardias afuera, pero la cárcel estaba vacía. Entonces ellos no se imaginaban cómo pasó esto. Si está cerrado todo, ¿por dónde salieron? ¿Verdad? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, es decir, no tenían idea de lo que había pasado. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel anoche están en el templo y enseñan al pueblo. Están ahí enseñando. Ellos creyendo que estaban presos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. No se atrevieron a ser violentos porque temían ser apedreados por el pueblo. Por el pueblo. No le temían a Dios, le temían al pueblo. Fíjate tú cómo dice. Esta gente eran duros de corazón. Ellos sabían que algo sobrenatural estaba pasando, pero no se doblegaban ante Dios, sino que por temor al pueblo, por temor a que el pueblo los apedreara, pues no se atrevían a tocar a los apóstoles. No por temor de Dios, sino por temor del pueblo. Esta gente eran duras de corazón, como dice la palabra. Vamos a leer del 27 en adelante. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no le mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Es decir, el nombre de Jesús. Que no enseñaran en ese nombre. No le mandamos estrictamente. Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Es necesario obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a obedecerlo a ustedes? Es a Dios que tenemos que obedecer. El Dios de nuestros padres, siguió diciendo Pedro, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Por príncipe y salvador lo ha levantado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice él, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Imagínate. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, uno de ellos, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Por qué los manda a sacar? Porque este Gamaliel tenía su corazón un poco dispuesto a las cosas de Dios. Él fue maestro del apóstol Pablo. Él fue maestro del apóstol Pablo, como podemos ver después en otra parte, aquí en el capítulo 19 creo que habla de cómo Gamaliel fue maestro de Pablo. Y era un hombre con un corazón dispuesto. Se ve no solamente aquí, sino en otros lugares que él defendía el evangelio. Y él entonces hizo que salieran esta gente, le dijo, sáquenlos a ellos, porque él no quería hablar delante de los apóstoles, ¿verdad? Dice, luego le dijo, varones israelitas, le dijo él a los sacerdotes, a los fariseos que estaban con él ahí. Le dice, varones israelitas, miren por vosotros lo que van a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, es decir, se hacía el importante, decía que era un personaje. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, él trató de levantarse y decir que era una persona importante, pero con todo el que tenía 400 hombres con él, eso pasó. Eso no llegó a nada. Dice, después de este, se levantó otro, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó tras de sí mucho pueblo, es decir, otra cantidad de personas se fue tras Judas el Galileo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, le dijo, tengan cuidado con Pedro y Juan, porque ustedes no saben realmente quiénes son esta gente. En otro tiempo, estas dos personas se levantaron y con mucha gente alrededor de ellos, y ya ellos no son nadie, ya todo el mundo se olvidó de ellos y algunos fueron muertos y dispersos. Pero, dice, apártense de estos hombres y déjenlo tranquilo, porque si este consejo es obra de los hombres, se va a desvanecer como la de los otros. Pero, ¿qué pasa? Si esta obra que ellos están haciendo es de Dios, no la van a poder destruir ustedes. Fíjate tú, qué inteligencia tenía. Ustedes no la van a poder destruir y van a ser encontrados luchando contra Dios. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. En otras ocasiones vamos a ver más adelante, en otros capítulos, cómo Gamaliel defendió el evangelio en otras ocasiones también. Vemos que él fue muy inteligente. Le dijo, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque estos hombres
pueden, si es cosa de hombre, pues va a disolverse todo como sucedió con los demás. Pero si es cosa de Dios, ustedes no van a poder contra ellos y ustedes van a estar luchando contra Dios. Gloria al Señor. Pues vemos entonces que dice que convinieron con él, se llevaron de él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero lo azotaron. Fíjate, no lo dejaron ir tranquilos. Esta intervención hizo que las cosas se calmaran, la intervención de Gamaliel, pero los azotaron. Y luego en el último versículo nos habla de cómo ellos estaban gozosos. ¿Estaríamos nosotros gozosos de que nos azoten, de que nos pongan en la cárcel? ¿Verdad? Por Dios, sí, porque ahora está pasando en este tiempo. Hay países donde esas cosas están pasando. Y tiene que haber hermanos nuestros ahí haciendo eso. Muchos los han matado, muchos están encarcelados, muchos son violentados, muchos son torturados y están pasando la prueba. Es decir, nosotros tenemos que darnos por dichosos, por bendecidos de que estamos en un país donde no suceden esas cosas. Pero ahora, en este tiempo, están sucediendo esas cosas en muchos lugares del mundo. Muchos países de África, algunos países de Asia, están sucediendo esas cosas. En Pakistán también. Entonces vemos que tenemos que tener nosotros esa presencia de gozo, esa situación que ellos tenían en su corazón, que se sentían, somos privilegiados de que estamos soportando todo esto por la causa del Señor. ¿Verdad? Amén. Y ya al final dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que era, ellos en ese tiempo predicaban la resurrección de Jesucristo. Jesús acababa de resucitar hacía poco tiempo y ellos aprovecharon eso. Ellos predicaban y enseñaban a Jesucristo, que fue como se levantó la iglesia. Esa es la piedra angular sobre la cual la iglesia ha sido fundada. Y fue lo que ellos empezaron a predicar siempre, con más ánimo. Después de haber sufrido por el nombre de Jesús, los apóstoles enseñaban con más ánimo. Gracias, Señor, te damos por este ejemplo que nos dan los apóstoles, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo nosotros a tenernos por dichosos, Señor, a tenernos por privilegiados en cualquier momento, Señor, que algo suceda en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener esa fortaleza de carácter, Señor, a entender, Señor, que nada de lo que sucede en esta vida, Señor, vale tanto como lo que tú tienes para nosotros allá en el cielo, Señor. Padre, yo te pido también por los que están sufriendo en este momento, mi Dios, por los que están sufriendo en este momento, por el nombre de Jesús. Señor, muchos países, Señor, de África, de Asia, Señor, Padre, tienen, Señor, gobernantes, Padre, que están persiguiendo el Evangelio, Señor, y no permiten tener ni siquiera la Biblia, Señor. Padre, yo te pido que tú toques esos corazones, Señor. Obra en esos corazones, Señor. Tú puedes hacer maravillas, Señor. Permite que esas personas, Señor, se les quite ese velo que tienen en su corazón y en sus ojos, en su mente, Señor, para que puedan, Señor, liberar y dejar de oprimir a tu pueblo, mi Dios. Obramos, Señor, Padre, en favor de ellos. Oramos, Señor, que tú, Señor, le des esa fuerza que necesitan los que están en este momento en esas situaciones. Bendícelo, Señor. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias te damos, Señor, por esta noche, mi Dios, por este estudio, porque cada día tú nos enseñas más.